Buen día, el día de hoy les vamos a presentar el tema sobre la segunda ley de la termodinámica, junto con mis compañeros Melanie Krishna Rodríguez Sánchez y Jorge Luis Rodríguez Tenorio y su servidora Elia Palacio Zaragoza. En 1824, el ingeniero francés Sadi Carnot publicó un estudio sobre la eficiencia teórica de las máquinas térmicas, llamado Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego, en el cual señalaba que, para que una máquina térmica produjese trabajo mecánico continuo, debía intercambiar calor con dos cuerpos a diferentes temperaturas, absorbiendo calor del cuerpo caliente y descargando calor al cuerpo frío. Sin un cuerpo frío para la descarga de calor, la máquina no funcionaría de manera continua. Esta es la idea esencial de una forma de la segunda ley de la termodinámica. El trabajo de Carnot tuvo poca influencia cuando se publicó. Carnot trabajó cuando se creía en la teoría calórica del calor. Su libro partió de dicha teoría y establecía de manera incorrecta que el calor descargado en el cuerpo frío era igual al calor absorbido desde el cuerpo caliente. Cuando se redescubrió la obra de Carnot en la década de 1840, causó confusión por un tiempo, pues el trabajo de Joule había derrumbado la teoría del calórico. Después, alrededor de 1850, Rudolf Clausius y William Thomson corrigieron el trabajo de Carnot para adecuarlo a la primera ley de la termodinámica. Ahora hablaré sobre los enunciados de la segunda ley de la termodinámica, los cuales son el de Kelvin Planck y el de Clausius. Enunciado de Kelvin Planck de la segunda ley de la termodinámica, debido originalmente a William Thomson y después replanteado por Planck, en el que dice que es imposible que un sistema experimente un proceso cíclico cuyo único efecto sea el flujo del calor hacia el sistema desde la fuente de calor y el desempeño de una cantidad equivalente de trabajo por el sistema sobre sus alrededores. Este enunciado elimina nuestras ambiciones de la máquina térmica, ya que implica que no podemos producir trabajo mecánico sacando calor de un solo depósito, sin devolver ninguna cantidad de calor a un depósito que esté a una temperatura más baja. Por fuente de calor o baño de calor se entiende el cuerpo en equilibrio térmico a temperatura constante y lo bastante grande para que fluya calor entre él y el sistema de manera que no se provoque un cambio importante en la temperatura de la fuente. La segunda ley afirma que es imposible construir una máquina cíclica que convierta calor en trabajo con 100% de eficiencia. Advierte que la existencia de una máquina de ese tipo no violaría la primera ley, pues la energía se conserva en la operación de la máquina. La primera ley afirma que la salida de trabajo no puede ser producto de una máquina cíclica sin una cantidad equivalente de entrada de energía. La segunda ley señala que es imposible tener una máquina cíclica que convierta por completo la energía molecular al azar del flujo térmico en un movimiento ordenado de trabajo mecánico. Como señaló alguien ingenioso, la primera ley dice que no se puede ganar y la segunda que ni siquiera se puede empatar. Otro enunciado de la segunda ley es el de Clausius. Dice que es imposible que un sistema experimente un proceso cíclico cuyos únicos efectos sean el flujo del calor hacia el sistema desde una fuente fría y el flujo de una cantidad igual de calor desde el sistema hacia una fuente caliente. Este enunciado desecha la posibilidad de nuestro ambicioso refrigerador, ya que este implica que para transmitir calor continuamente de un objeto frío a un objeto caliente es necesario proporcionar trabajo de un agente exterior. Por nuestra experiencia sabemos que cuando dos cuerpos se encuentran en contacto fluye el calor del cuerpo caliente al cuerpo frío. En este caso, la segunda ley elimina la posibilidad de que la energía fluya del cuerpo frío al cuerpo caliente y así determina la dirección de la transmisión del calor. La dirección se puede invertir solamente por medio de gasto de un trabajo.
Una máquina térmica convierte parte de la energía molecular aleatoria del flujo de calor en energía mecánica macroscópica. El fluido de trabajo, por ejemplo, vapor en una máquina de vapor, se calienta en un cilindro y su expansión mueve un émbolo, con lo cual realiza trabajo mecánico. Para que la máquina opere de manera continua, el fluido de trabajo tiene que enfriarse para volver a su estado original y el émbolo debe de regresar a su posición original antes de volver a calentar el fluido de trabajo y obtener otra expansión productora de trabajo. En consecuencia, el fluido de trabajo experimenta un proceso cíclico. Los aspectos esenciales del ciclo son absorción del calor, QC, por el fluido de trabajo de un cuerpo caliente, por ejemplo, la caldera. El desempeño de trabajo menos W por el fluido de trabajo sobre los alrededores y la emisión de calor menos QF por parte del fluido de trabajo a un cuerpo frío, por ejemplo el condensador, y el retorno del fluido de trabajo a su estado original al final del ciclo. La cantidad W es negativa en una máquina térmica porque la máquina efectúa trabajo positivo en sus alrededores y QF porque el calor positivo fluye desde el sistema hacia el cuerpo frío. Comenzaremos con el tema de ciclo de Carnot y eficiencia. Todo comienza en el año 1824 con el ingeniero francés Sadi Carnot o Nicolas Leonard Sadi Carnot, cuando se encontraba investigando aquellos principios que se necesitaban para que ocurriera la transformación de energía térmica, que corresponde al calor, a energía mecánica, que es el trabajo. Estas investigaciones están basadas principalmente en una transformación cíclica del sistema que actualmente conocemos como el ciclo de Carnot. Este ciclo se compone de 4 etapas reversibles y en consecuencia lo hace un ciclo reversible. Son 2 etapas isotérmicas y 2 adiabáticas. Comenzaremos con la etapa 1, que es la expansión isotérmica, que va desde el punto A hasta el punto B en el ejemplo que tenemos en la imagen. En esta transformación, el gas que se encuentra dentro del cilindro con el pistón originalmente ocupa un volumen mínimo dentro del cilindro, absorbiendo el calor de la fuente térmica a cierta temperatura constante, hasta que ocupa el mayor volumen posible dentro del cilindro, elevando así el pistón lo más que se pueda. Durante esta expansión el gas tiende a enfriarse, pero sigue absorbiendo calor de la fuente térmica, lo que mantiene su temperatura constante. Suponiendo que el modelo de gas es ideal y que la transformación es isotérmica, se puede deducir que la energía interna tampoco experimenta cambios, así como tampoco experimenta cambios la energía potencial y la cinética. Partiendo de esto y de la primera ley de la termodinámica, tenemos que el calor Q del proceso A al B, que se absorbe del punto A al punto B, es mayor a 0, como lo podemos ver en la ecuación. Lo que nos permite de tal manera también deducir que el trabajo de A a B es mayor a 0 y con la misma magnitud que el calor que se transfiere en esta etapa. Por lo que la entropía aumenta durante esa etapa, ya que es reversible y viene dada por la siguiente ecuación, que es la entropía del proceso de A al B, es igual al calor de A a B que se produce entre la temperatura 1, que esa va a ser mayor que 0. Seguimos con la etapa 2, que es la expansión adiabática, que va desde el punto B hasta el punto C. En esta transformación se experimenta una mayor expansión del gas, esta vez sin presentar un intercambio térmico con el entorno, ya que es un aislamiento del sistema con sus alrededores. En esta etapa del ciclo, el gas comienza a enfriarse disminuyendo su temperatura hasta alcanzar la temperatura 2. Justo en ese momento también alcanza el volumen máximo del gas. Sin embargo, disminuye la energía interna y la entropía se mantiene constante, ya que no experimenta cambios de energía térmica con el ambiente. Aplicando el balance de energía, tenemos la siguiente ecuación, que es la energía de B a C es igual al trabajo negativo de B y C, del proceso B a C.
La etapa 3 corresponde a la compresión isotérmica, que va del punto C al punto D. En esta etapa del ciclo, el sistema vuelve a interactuar con los alrededores, lo que la hace una etapa no aislada con el entorno, permitiendo así un intercambio térmico con este mismo y manteniendo pues igual una temperatura constante, mientras que el gas se va comprimiendo. Para mantener esta condición de la temperatura constante, el sistema cede calor a los alrededores y al no cambiar la temperatura, la energía interna tampoco presenta cambios. Luego de aplicar el mismo balance de energía, la ecuación quedaría de la siguiente manera, que sería trabajo de CAD es igual al calor de CAD, siendo tanto el trabajo como el calor producido en la etapa de CAD menor que 0. Al tener un signo negativo, el calor, la entropía disminuye, quedando expresada de la siguiente manera, que es la entropía de CAD es igual al calor de CAD entre la temperatura 2, y esta pues va a ser menor a 0. Recordemos que la temperatura 2 es la temperatura constante. Finalmente, la etapa 4, que corresponde a la compresión adiabática, que va desde el punto D hasta el punto A, o sea, ya al inicio donde comenzamos. En esta etapa se vuelve a aislar el sistema del entorno, pues para evitar el intercambio térmico con los alrededores, pero continúa la compresión del gas y se sigue elevando la temperatura de este hasta la temperatura de la condición inicial del ciclo, que fue la temperatura 1 que vimos en la etapa 1. Luego de aplicar el balance de energía, la ecuación se reduce al trabajo de dA es igual al calor dA del proceso de A, siendo el trabajo y el calor mayor a ceros. Como es positivo, la entropía se mantiene constante. ¿Por qué? Porque no tiene intercambio térmico con los alrededores. Para poder llegar al ciclo que ya anteriormente vimos, se comenzaron con investigaciones hechas por Carnot con un tipo de motor inventado por el ingeniero James Watt, donde se conocía en un inicio que los motores de vapor solo podían incluir un cilindro y un pistón, y al ser introducido el vapor en el cilindro ocasionaba que el pistón fuera trasladado en sentido opuesto, lo que causaba a su vez un desperdicio de calor y obteníamos una eficiencia muy cerca del 1%, o sea, una eficiencia muy baja. Posteriormente, con las innovaciones del mismo ingeniero Watt, se añadió un segundo cilindro, los cuales estaban conectados entre sí, pues para mantener la temperatura y que se desperdiciara lo menos que se pudiera de calor. Y así lograr primero una eficiencia del 8% y después se logró una eficiencia del 19%. La eficiencia de una máquina térmica está definida como la razón entre el trabajo producido y la cantidad de calor extraído de la reserva de alta temperatura, que es lo que vemos en la diapositiva. Pero como el trabajo es igual al calor 1 más el calor 2, la eficiencia estaría dada como E es igual a 1 más Q2 entre Q1. Como Q1 y Q2 difieren en signo, el segundo término de la ecuación anterior es negativo y por consecuencia la eficiencia será menor que la unidad. Es aquí donde entran todas las contribuciones de Carnot, porque él observó cómo el trabajo producido por un motor dependía principalmente de un flujo de calor de una temperatura alta a una temperatura baja y que incluían un gas ideal. Ahora veremos lo que es la definición de entropía y el teorema de Clausius. Bueno, ahora que mi compañera Elia terminó, es momento de empezar a hablar acerca de la entropía. Para entender bien este concepto es necesario saber acerca de la primera y la segunda ley de la termodinámica y sobre el comportamiento de la energía. La entropía es una magnitud que mide la relación entre la energía calórica y la temperatura. Es una medida del desorden que posee un sistema. Cuanto más desordenado sea, mayor entropía va a poseer. Mide el número de microestados compatibles con el macroestado de equilibrio
y también se puede decir que mide el grado de organización del sistema, o que es la razón de un incremento entre la energía interna frente a un incremento de temperatura del sistema. La palabra entropía significa evolución o transformación. Fue Rudolf Clausius quien le dio nombre y la desarrolló durante la década de 1850, y Ludwig Boltzmann quien encontró en 1877 la manera de expresar matemáticamente este concepto desde un punto de vista de la probabilidad. La entropía figura como una especie de desorden de todo aquello que es sistematizado, es decir, como la referencia o la demostración de que cuando algo no es controlado puede transformarse o desordenarse. Además, supone que de ese caos o desorden existente en un sistema surja una situación de equilibrio u homogeneidad, que a pesar de ser diferente a la condición inicial, supongamos que las partes se hallan ahora igualadas o equilibradas. Esta idea del desorden termodinámico fue plasmada mediante una función ideada por Rudolf Clausius a partir de un proceso cíclico reversible. En todo proceso reversible, la integral curvilínea solo depende de los estados inicial y final, con independencia del camino seguido. Por lo tanto, ha de existir una función del estado de sistema, que a esta se le llama entropía, cuya variación en un proceso reversible entre los estados 1 y 2 es igual a la ecuación que podemos observar en la parte de arriba a la derecha. Delta Q es la cantidad de calor absorbida en el proceso en cuestión y T es la temperatura absoluta. Se debe de tener en cuenta que, como el calor no es una función de estado, se usa delta Q en lugar de dQ. La entropía física en su forma clásica está definida por la ecuación que podemos observar en la parte de abajo a la izquierda, y justo al lado de esta se encuentra la ecuación utilizada cuando no se produce variación de temperatura, o sea, cuando se produce un proceso isotérmico, donde S es la entropía, Q1, 2, la cantidad de calor intercambiada en el sistema y el entorno, y T es la temperatura absorbida, la temperatura absoluta en Kelvin. Los números 1 y 2 se refieren a los estados iniciales y finales de un sistema termodinámico, y las unidades que se utilizan para la entropía son calorías entre Kelvin. Esta ecuación quiere decir que cuando un sistema termodinámico pasa en un proceso reversible e isotérmico del estado 1 al estado 2, el cambio de su entropía es igual a la cantidad del calor intercambiado entre el sistema y el medio, y pues esto dividido por su temperatura absoluta. Bueno, y por último vamos a hablar acerca del teorema de Clausius. El teorema de Clausius solo se aplica al ciclo ideal o ciclo Carnot. Esto se debe a que la integral representa el cambio neto en la temperatura en un ciclo completo. Como ya lo vimos, la desigualdad de Clausius se aplica a cualquier motor de ciclo real y supone para el ciclo un cambio negativo de la entropía. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la entropía dada al medio ambiente durante el ciclo es más grande que la entropía transferida por el calor del foco caliente al motor. En el motor térmico simplificado se añade todo el calor que está representado con QH en la presentación. Pues se añade todo el calor a la temperatura que está representada con TH. Entonces, para completar el ciclo se añade al sistema una cantidad de entropía que se obtiene del medio ambiente. En general, la temperatura del motor va a ser menor que TH, al menos durante la parte del tiempo en la que se está añadiendo calor, y cualquier diferencia de temperatura supone un proceso irreversible. En cualquier proceso irreversible se crea un exceso de entropía, y pues por lo tanto se debe arrojar más calor al foco frío. Esto pues para deshacerse de esta entropía, y pues deja menos energía para realizar el trabajo. Estas son algunas de las referencias que utilizamos para realizar este video y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.